Hola chicos, ¿cómo están? Resolveremos preguntas de biología típicas de examen de admisión. Y comenzaremos con el bloque número 1. Muy bien, comencemos entonces con las preguntas típicas de biología para postular a la universidad. Pero antes, te invito a que, si todavía no lo has hecho, te suscribas al canal, donde encontrarás abundante material para que practiques y repases. ¿Está bien? Muy bien, ahora sí, comencemos con las preguntas típicas de biología. Bloque número 1. A ver, aquí está. Pregunta número 1 dice así: etapa del método científico que permite probar la veracidad o falsedad de una hipótesis. Inténtalo y la clave que te va a salir es la E. El método científico presenta 5 etapas. La primera, observación. La segunda, hipótesis. La tercera, experimentación. La cuarta, análisis de resultados. Y la quinta, conclusión. En la observación, un fenómeno natural llama la atención nuestros sentidos. En la hipótesis, nosotros proponemos una explicación racional del fenómeno que estamos observando. En la experimentación, nosotros replicamos el fenómeno en el laboratorio o en el campo. Y aquí vemos la veracidad o la falsedad de nuestra hipótesis. Por lo tanto, la clave es enanito. Siguiente pregunta. Aquí está. El análisis cuantitativo, cualitativo, estadístico para eliminar todo posible error de la experimentación corresponde a la etapa de la clave resultados. ¿Está bien? Entonces, luego de la experimentación viene la etapa de análisis de resultados. Aquí nosotros obtenemos datos estadísticos, porcentajes, elaboramos cuadros, líneas de tendencia. También eliminamos todo posible error. Te cuento que en una investigación científica siempre existe errores, ya sea errores humanos o también errores instrumentales, y todo ello debe corregirse en esta etapa. Ahora bien, por ejemplo, imaginemos que existe un valor errado. Ese valor no simplemente se borra, sino se reemplaza por un valor representativo, y para ello se utiliza pues la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, etc. O sea, se hace uso pues de la matemática y de la estadística. Solamente así se corrigen los errores. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente pregunta. Un zoólogo dedicado a la ornitología estudia específicamente a la clave, las aves. Chicos, los zoólogos estudian a los animales, pero si el zoólogo se especializa en el estudio de las aves, entonces pues será la ornitología. ¿Está bien? Muy bien, recuerda, el ornitólogo estudia específicamente a las aves, pero las aves están dentro del estudio de la zoología. A ver, moluscos sería la malacología, insectos, la entomología, las plantas, la botánica. Muy bien, siguiente pregunta. Disciplina biológica encargada de estudiar las múltiples interrelaciones entre diversas comunidades bióticas y su espacio físico. La clave, ecología. La ecología es una rama de la biología que se encarga del estudio de los seres vivos, comunidad biótica y su medio ambiente, su espacio físico. Ahora bien, la unidad básica de estudio de la ecología se llama ecosistema. Aquí está. El ecosistema presenta factores vivos, bióticos y también factores abióticos.
Por ejemplo, aquí tenemos al águila, el roedor, el felino, la serpiente. Todos ellos representan a los factores bióticos, la comunidad biótica. Mientras que los factores abióticos sería la energía solar, los gases, los sales minerales, el agua, la presión atmosférica, etc. Sería pues factores abióticos y en conjunto nos representa el ecosistema. ¿Está bien? También te comento pues que aquí vemos pues el famoso consumidor primario, consumidor secundario, etc. ¿Está bien? Muy bien. Una característica inherente a todo ser vivo que le permite preservar la especie en el tiempo es la clave reproducción. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí tenemos la reproducción sexual. ¿Está bien? Donde dos individuos generan pues al descendiente. El descendiente es genéticamente, variable respecto a los progenitores. ¿Está bien? No es idénticamente a la mamá, ni tampoco idénticamente al papá. Es variable. ¿Está bien? Muy bien. Mientras que en la reproducción asexual, el descendiente es genéticamente igual a su progenitor. En este caso, solamente un progenitor da origen a los descendientes. En este caso, en la sexual, eran dos progenitores, dan origen al descendiente. Y el descendiente era variable, no era idéntico genéticamente a los padres. ¿Está bien? En cambio aquí no. Aquí el hijo es un clon, también se dice, un clon del padre, del progenitor. Por ejemplo, aquí vemos el caso de la reproducción de una hidra. Una hidra es un celenterio. En este caso utiliza la yemación. ¿Está bien? Recordemos que el principal objetivo de la reproducción es la preservación de la especie. La expresión es el equilibrio orgánico interno, hace alusión a la característica de los seres vivos denominada la clave homeostasis. La homeostasis es una característica de los seres vivos que permite la regulación de las condiciones internas para que éstas se mantengan constantes. Por ejemplo, internamente la temperatura del ser humano debería ser en promedio 37 grados. Solamente con 37 grados todas las células, los tejidos trabajan correctamente. Si por ejemplo la temperatura comienza a subir, muchas células se verían afectadas, principalmente las células nerviosas. Por ese motivo, internamente ocurre una regulación. En ese momento, por ejemplo, comenzamos a sudar. Cuando sudamos, eliminamos agua, principalmente. Y tú sabes que el agua presenta un alto calor específico. Entonces, cuando eliminamos, por ejemplo, una gotita de agua, esa gotita de agua se está llevando mucho calor, mucho calor. Recordemos que el agua absorbe mucho calor. En esa gota de agua se está yendo mucho calor y por ese motivo nos enfriamos. Y de esa manera regulamos nuestra temperatura para que sea constante. Eso es homeostasis, equilibrio interno, que no varíe, porque si no sería peligroso. ¿Está bien? Siguiente pregunta. Nivel de organización que incluye organismos de la misma especie que vive en un tiempo y lugar determinado. La clave, población. ¿Está bien? La población está formada por individuos de la misma especie que viven en un tiempo y lugar determinado. Este factor tiempo es muy importante. Por ejemplo, te cuento. En la imagen tenemos una población de vicuñas. ¿Está bien? Ahora bien, el tiempo.
no es lo mismo la población de vicuñas en Pampagaleras, Ayacucho, en el año 2018 que en el año 2015. ¿Te das cuenta? La población varía. ¿Por qué motivo? Porque hay individuos que murieron, hay individuos que nacieron. Entonces la población no es la misma. Depende de un tiempo. Y también del lugar. No es lo mismo la población de vicuñas de Perú que la población de vicuñas de Argentina o de Chile. No es lo mismo. ¿Está bien? Lo cierto es que la población es una agrupación de individuos de la misma especie y entre ellos pues pueden procrear, pueden reproducirse. Ya sabes que es sexual, ¿cierto? Las crías son variables. Siguiente pregunta. Al hacer mención que los ribosomas, centriolos, membrana plasmática, cromatina, nos referimos al nivel de organización. La clave: supramolecular. Recordemos que el nivel supramolecular se obtiene al sumar diferentes niveles macromoleculares. Si tú sumas diferentes niveles macromoleculares, obtienes el nivel supramolecular. Pero recuerda, un nivel supramolecular todavía no tiene vida. ¿Está bien? No tiene vida. Por ejemplo, aquí tenemos a la membrana celular. Su nivel es supramolecular, ya que está formado de macromoléculas, por ejemplo proteínas, por ejemplo también glúcidos. Son macromoléculas y en conjunto forman una supramolécula, pero todavía no está viva. Si juntamos diferentes supramoléculas, por ejemplo membrana, más mitocondria, más cloroplasto, más carioteca, etc., tenemos la célula, que sería el primer nivel con vida, que se formará al juntar diferentes supramoléculas. Siguiente. Término mediante el cual se hace referencia al conjunto de ecosistemas del planeta Tierra. A ver, si tú juntas la totalidad de ecosistemas del planeta, se formará pues un bioma. ¿Está bien? Ahora bien, para que sea exacto esta pregunta, deberías cambiar lo siguiente. Escúchame, ecosistemas con la misma flora y fauna característica. Si los ecosistemas tienen la misma flora y fauna característica, formarás el bioma. ¿Está bien? O en todo caso, aquí colocas S, bueno, biomas. Al juntar los ecosistemas del planeta total, formaré todos los biomas. ¿Entienden? Por ejemplo, acá en Perú tenemos bosque tropical, ¿cierto? También tenemos en Bolivia, en Colombia, también hay en África. Si juntamos todos esos, se formará ese bioma, pero ese bioma bosque tropical presenta flora y fauna característica, ya que te darás cuenta que los bosques tropicales se caracterizan por abundante temperatura y abundante precipitación. ¿Te das cuenta? Entonces pues tanto su flora, su fauna y su medio climático es muy parecido, pero si juntas ecosistemas totales, digamos que formarás biomas totales. ¿Está bien? Acá la pregunta está un poco digamos enredada. Como te digo, para que sea correcto o más entendible sería así, ¿no? Si juntamos ecosistemas que presentan flora y fauna característico y también clima, se formará bioma. Por ejemplo, desierto. Todos los desiertos de Perú, de Chile, de Estados Unidos, todos los desiertos presentan un clima característico. También fauna, flora característica, ¿no? Especies xerófitas, por ejemplo, que viven en ambientes con poca agua, como cactáceas, crasuláceas. Entonces son especies de flora y fauna característico y también clima característico. ¿Está bien? Bueno. Y pues, la biosfera, chicos, solo les comento, ¿no? La biosfera es la capa de la Tierra, es parte de la envoltura de la Tierra, que contiene a la atmósfera, que es la parte gaseosa, a la hidrosfera, que es parte líquida, y la litosfera, que es la parte de la Tierra en sí.
Y todo esto forma la biosfera, la famosa esfera de vida. En la biosfera la vida se realiza. Entiendo, o sea, la biosfera es parte de la corteza terrestre, de la envoltura que permite la vida. Entonces, si tú juntas la biosfera con los biomas, que es la parte viva, te formará pues un ecosistema global que se le llamará a veces ecosfera. Siguiente pregunta. Nivel de organización de la materia viva al que pertenece la raíz de una planta. A ver. Sistema. Por ejemplo aquí. Chicos, en esta raíz que ustedes ven existe diferente, por ejemplo, tipos de células, de tejidos también diferentes. Por ejemplo, tenemos parte del xilema, parte del floema, tenemos epidermis, tenemos también meristemas apicales. Tenemos, chicos, diferentes tipos de células que forman diferentes tejidos. Entonces, todo eso, chicos, me forma un sistema radicular con procambium, etcétera, chicos. Es sistema. Siguiente pregunta. El metabolismo de los glúcidos, como la glucosa, será motivo de estudio de un... A ver, la clave bioquímico. Chicos, la bioquímica estudia la composición química de los seres vivos. Está bien, recuerda, la bioquímica estudia la composición química de los seres vivos, enfocándose principalmente en las proteínas, glúcidos y lípidos, y también cómo estos se transforman, cómo se modifican. ¿Sí? Ahí pues entra el campo de las reacciones bioquímicas, esa parte sería ya. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente. Con respecto al nivel de organización, correlaciona las siguientes columnas. Inténtalo y la clave enanito. A ver. 1 con la B. Comprobemos. Nivel molecular fructosa, sí. La fructosa, chicos, la fructosa es una hexosa, ya que presenta 6 carbonos en su estructura. ¿Está bien? Es un monosacárido. También se le dice pues que será el más dulce. O si quieres también el azúcar de las plantas. Ahí lo hice mención para ahí, ¿no? La fructosa. Lo cierto es que es una hexosa presente en la mayoría pues de plantas, de frutas. La fructosa. Y es una molécula. Nivel molecular. Fructosa. Cuando la fructosa se una con la glucosa, está bien, formarán un compuesto especial llamado la sacarosa, que es el disacárido más dulce gracias a la fructosa. También pues se encuentra en el líquido seminal que expulsa el hombre. Siguiente, 2 con la A. A ver, supramolecular, mitocondria, perfecto. Las mitocondrias son organelos con nivel supramolecular, así como sus amigos los cloroplastos. 3 con la E, atómico, hierro, claro, el hierro es un elemento químico, ¿cierto? Es atómico, ¿está bien? 4 con la C, celular, neurona, aquí está, ¿no? Una neurona es parte o forma parte del sistema nervioso, pero es una célula. Entonces, te comento, chicos, que las células tienen formas caprichosas. No siempre una célula es un cuadradito, pues. No pienses que una célula simplemente es un cuadrado. No pienses que una célula es simplemente un cuadradito, ¿no? Vamos a... Bueno, luego lo hago. No pienses que una célula simplemente es un cuadrado. Tú puedes pensar que una célula... es un cuadradito con un núcleo. Y te cuento que la célula presenta formas caprichosas. Por ejemplo, hay células que tienen así en su cabecito unas pequeñas microvellosidades. Hablamos de los enterocitos. Hay células que son así, que presentan una colita, flagelo, ¿cierto? Hablamos de los espermatozoides. Hay células que son bien largas. Hablamos de los miocitos.
hay células que no tienen núcleo, los eritrocitos, glóbulos rojos en los mamíferos. Y hay células, mira aquí, ve, con forma caprichosa. En este caso, la neurona. ¿Está bien? Es una célula. Y pues aquí está su núcleo, por aquí están mitocondrias. Aquí también en su cuerpito aquí, que se llama axón, se encuentra la mielina. La mielina envuelve al axón, ¿me entiendes? Y permite pues que la velocidad de impulso nervioso sea más rápido. ¿Está bien? Recordemos que la mielina es parte de las células de Schwann que se encuentran aquí y tiene naturaleza lipídica proteica. ¿Está bien? 4 con la C, que lo hicimos. 5 con la D. Macromolecular, queratina. Es cierto, la queratina es una proteína. Sería macromolecular. Siguiente. El método científico. La fase previa a la explicación de carácter provisional del fenómeno natural se denomina observación, ¿no? Aquí está. Entonces te dije que la hipótesis era una explicación racional del fenómeno que estamos observando. Entonces, el paso previo a la hipótesis o la etapa previa es la observación. Recordemos que en la observación también se obtienen datos. La observación no solamente es mirar, ver, observar, no solamente es eso. Por ejemplo, una pregunta típica es la siguiente. Un científico, o mejor dicho, un biólogo está datando la cantidad de algas, de mejillones, de crustáceos que hay en el malecón de Barranco, de Chorrillos, si no. Te preguntan en qué etapa se encuentra. Sería observación, ya que está tomando datos. ¿Está bien? Como te digo, observación no simplemente es ver, no simplemente es mirar. También puede ser que se observa tomando datos, porque esos datos que recoges en la observación lo utilizarás en la experimentación. Recuérdalo. Siguiente. El nivel más simple de la materia viva que es capaz de realizar todas las actividades necesarias para la vida es la célula. Como te dije, la célula es la mínima materia que es capaz de realizar las funciones vitales. ¿Está bien? Que presenta las características de todo ser vivo, crecimiento, reproducción, etc. ¿Está bien? Y en la célula se manifiesta todas las actividades de la vida. ¿Está bien? Aquí está, por ejemplo, una célula eucariota, que es muy complejo respecto a una célula procariota. Y esta célula es la mínima unidad de vida. En esta célula se realizan todas las reacciones bioquímicas, glucólisis, ciclo de Krebs, se puede también dividir mediante mitosis, etcétera, chicos. ¿Está bien? La homeostasis ya sabes qué era, ¿cierto? La tendencia del ser vivo a mantener la condición interna estable. Por ejemplo, si tú bebes mucha agua, tu cuerpo en una persona adulta retiene aproximadamente un 65% de agua. Eso es lo normal. Pero si tú aumentas la cantidad de agua porque bebiste mucho, entonces pues tus riñones comenzarán a formar abundante orina. Entonces internamente existe una regulación y eso permite que tú vayas al baño para que las condiciones de agua sean constantes interno tuyo, porque tener mucha agua no es bueno en el cuerpo. ¿Está bien? El crecimiento de un ser vivo es, el crecimiento, el aumento del tamaño o del número de sus células. Lo correcto es, chicos, el aumento de tamaño y no tanto el número de células. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, mira aquí, si tú dices número de células, imaginemos que aquí tienes a una ameba. Chicos, ¿esta ameba crece o no crece? Si es un ser vivo tiene que crecer. Esta ameba, mira,
va a crecer, más grande se va a volver. Pero cuando está creciendo, no está aumentando su número de células. Aquí hay una célula y aquí también hay una célula. ¿Te das cuenta? Entonces, digamos que no es muy correcto decir un aumento del número de células, sino más que nada un aumento de tamaño. Y ese aumento de tamaño puede que en consecuencia aumente las células o también puede que no aumente. Por ejemplo, en este caso, obviamente la semilla germina y cuando germina crece. Como está creciendo, está aumentando su tamaño, su masa, y en consecuencia también aumenta sus células. ¿Está bien? Pero en los seres vivos unicelulares simplemente sería el aumento de masa, más no el número de células. Siguiente, en los organismos multicelulares, las células pueden organizarse en estos en los cuales de acuerdo a su función tejidos, órganos y sistemas. Entonces, el conjunto de células te formará el tejido. Conjunto de tejido, órgano. Conjunto de órganos, sistemas. Conjunto de sistemas, un organismo, un individuo. Por ejemplo, aquí, imaginemos que sean células principales y células parietales. ¿Correcto? Y tú sabes que las células principales en el estómago secretan pepsinógeno y las parietales el HCl, ¿correcto? Entonces esas células principales y parietales, ¿correcto?, estarán en el estómago, formando pues los tejidos que están cubriendo el estómago, y el conjunto de esos tejidos formarán el estómago, y el estómago más el intestino grueso, delgado, las glándulas anexas, etcétera, formarán el sistema digestivo. ¿Está bien? Ahora imaginemos que al sistema digestivo que está aquí le agregamos el sistema nervioso, le agregamos el sistema excretor que forma la orina, los músculos, etcétera. Entonces se formará un ser vivo completo, un individuo. ¿Está bien? Recuerda, célula, tejido, órgano, sistema y luego un individuo, un organismo. ¿Está bien? En los organismos unicelulares, la totalidad de estructura y función está representada por una sola célula. Por ejemplo, aquí tenemos a una ameba. Esta ameba es un organismo unicelular, formado únicamente de una célula. Y así él es libre e independiente. No depende de nadie. Vive. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando esta ameba quiere alimentarse, forma pseudópodos, que significa falsos pies. De esa manera toma el alimento, lo engulle, forma vacúola alimenticia y luego lo digiere. Y luego mediante exocitosis elimina los residuos. ¿Te das cuenta? Entonces aquí, chicos, se realiza digestión celular, se realiza pues glucólisis, etcétera. ¿Está bien? En esta ameba. Siguiente, el conjunto de reacciones o actividades químicas que realiza un organismo se conoce como metabolismo. ¿Está bien? Metabolismo. Entonces, mira aquí. El metabolismo se divide en dos: catabolismo o degradación y anabolismo o síntesis. Ahora escucha. El catabolismo, mira aquí, forma ATP y NADH, y de moléculas complejas se convierte a moléculas simples. ¿Te das cuenta, ven? Mientras que el anabolismo utiliza ATP, NADH y moléculas simples para formar moléculas complejas, ADP y NAD. Otra vez, el catabolismo utiliza el NAD, el ADP y las moléculas complejas para formar moléculas simples, ATP y NADH, y así. Entonces te pregunto, ¿qué molécula o qué compuesto es la comunicación entre anabolismo y catabolismo?
La respuesta es, por ejemplo, el ATP. Descuenta el ATP. ¿Por qué motivo? Porque el ATP en el catabolismo se forma ATP y en el anabolismo se usa ATP. El ATP está conectando a ambos tipos de eventos. ¿Está bien? Eso fue pregunta de examen, por ejemplo. Chicos, muy bien. Hemos resuelto todas las preguntas de biología de este primer bloque. Luego, en estos días, subiremos al segundo bloque y así. ¿Está bien? Muy bien, ya sabes. Suscríbete, comparte la información y sigue estudiando para que alcances tu sueño de ingresar a la universidad o simplemente de practicar. Muy bien, gracias por tu atención. Conmigo será hasta la próxima.